Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a otro día más del calendario de Adviento. Estamos próximos a terminar nuestro calendario, los 24 adornos, 24 días de este precioso calendario. Estoy segura que has tejido muchos y que te han gustado y te han encantado tanto como a mí. He recibido y he visto muchos adornitos hermosos y muchos mensajitos de ustedes en agradecimiento y también dándoles yo gracias a ustedes porque ustedes han apoyado este proyecto del calendario y sé que lo han disfrutado mucho y me han apoyado muchísimo con sus comentarios. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de lo navideño. En esta ocasión vamos a estar realizando este precioso reno, un adornito más para el calendario, estamos ya próximo a terminarlos. Todos los adornos anteriores te salen en una lista de reproducción que está arriba o aquí abajo en la descripción del video les dejé el enlace. Recuerda que al terminar todos los 24 días encuentras en mi cuenta de Ravelry, que también el enlace está en la descripción, todos los adornos en archivo PDF en patrón escrito, ¿listo? Si lo quieres descargar y tener todos los 24 adornos para el año entrante o para tejer muchos más y no tener que repetir el video, puedes ir allí, apoyarme con tu descarga y poder seguir con los tutoriales. Así que ahí va a estar disponible apenas terminemos los 24 días. Aquí vamos a necesitar un cremita, un rojo, un hilo como cafecito, caqui, muy clarito, y uno o miel, este también le llaman color miel, y uno café oscuro para sus cuernitos, unos ojitos de seguridad de unos 7 milímetros aproximadamente, o pequeñitos si lo tienes chiquititos o grandecitos, siempre le da un toque diferente a los renos o a los amigurumis. Y vamos a estar trabajándolo en relieve como hemos trabajado los demás. Vamos a necesitar también el relleno para que podamos rellenar la nariz, un poquitito del hocico y nuestra cabecita. Así que disfrutemos mucho estos adornitos para estas fiestas preciosas que siempre nos encantan. Espero que lo tejas conmigo y arranquemos con nuestro renito. Sé que les va a encantar, a mí me fascinó. Vamos a arrancar. Vamos a dar inicio realizando su cabeza con el color que hayas elegido. Yo elegí un color caqui o cafecito muy claro y vamos a tener que realizar dos piezas como esta exactamente iguales. Yo ya hice la primera y ubiqué los ojitos que ahorita les digo cuando terminemos la primera pieza en qué fila los vamos a ubicar. ¿Listo? Vamos a realizar esto dos veces, lo vamos a repetir dos ocasiones para poder unirlo y formar nuestra cabeza con el relleno. Para comenzar vas a realizar 6 cadenas al aire. Desde la segunda cadena comenzaremos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En el último punto vamos a realizar 3 puntos en ese mismo lugar. Y giramos para trabajar por las cadenas de la parte de abajo. Y vamos a realizar 3 puntos. 1, 2 y 3. En la última cadena vamos a realizar un aumento. Esta es la primera ronda. ¿Listo? Vamos para la ronda 2. En esta ronda 1 nos quedaron 12 puntos. En la ronda 2 comenzamos con un aumento. Luego tejemos 3 puntos. Y vamos a tejer en los 3 puntos siguientes 3 aumentos. Seguido haremos 3 puntos y terminamos la ronda realizando 2 aumentos. En total en esta ronda 2 te deben de quedar 18 puntos.
Pasamos a la ronda 3. En la ronda número 3 comenzamos realizando un patrón de un punto y un aumento. Luego haremos 3 puntos, 1, 2, 3 y vamos a repetir un punto y un aumento por 3 repeticiones. Cuando tenga las 3 repeticiones, tejeremos 3 puntos y hacemos un punto y un aumento para terminar por 2 ocasiones. Al terminar esta ronda 3 te van a quedar 24 puntos. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 comenzaremos con el patrón de 2 puntos y un aumento. Luego tejeremos 3 puntos. Luego hacemos 2 puntos y un aumento por 3 repeticiones. Luego tejeremos 3 puntos y terminamos la ronda realizando el patrón de 2 puntos y un aumento por 2 ocasiones. En total te van a quedar 30 puntos. Pasaremos a la ronda 5. Comenzamos con el patrón de 3 puntos y un aumento. Luego tejeremos 3 puntos y vamos a repetir el patrón de 3 puntos aumento en 3 ocasiones. Cuando las termines, vamos a tejer 3 puntos y vamos a terminar la ronda realizando el patrón de 3 puntos aumento por 2 ocasiones. Así al terminar te deben de quedar 36 puntos. Y pasaremos a la ronda número 6. En la ronda 6 vamos a realizar el patrón de 4 puntos y un aumento. Luego tejeremos 3 puntos y vamos a hacer el patrón de 4 puntos, un aumento por 3 repeticiones. Cuando termines las 3 repeticiones, realizas 3 puntos y repites 4 puntos aumento por 2 ocasiones. Al terminar esta ronda 6 te van a quedar 42 puntos. Cuando hayas terminado ya tenemos la parte ovalada de nuestro rostro, de nuestra cabecita, y ahora vamos a comenzar en la fila 7 la parte de la frente donde van los ojos. Esa parte la trabajaremos en filas, no en rondas. Donde hayas terminado, vamos a realizar 2 puntos deslizados, 1 y 2. Y a partir de aquí vamos a trabajar 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 y 13. En este momento deberías estar ubicado o ubicada en la parte central de nuestro círculo, de nuestro óvalo. Los 13 puntos deben estar en toda la parte de arriba. Si te quedan corridos, debes realizar entonces menos puntos deslizados al inicio o aumentar un poco más de puntos deslizados. En este caso hicimos 2. Estos 13 puntos deben estar centrados. Esta es la fila 7. Vamos a realizar de la 8 a la 11 4 filas más, que con esta serían 5 en total, de estos mismos 13 puntos, subiendo con una cadena, girando, y la cadena no la tomamos como punto, la ignoramos, solamente es para subir la labor. Y vamos a realizar hasta la fila número 11. Al terminar esas 5 filas hasta la fila 11, vamos a trabajar ahora la fila 12 comenzando disminuciones para empezar a terminar nuestra cabeza. Giramos y vamos a trabajar disminución al inicio y disminución al final, saltándonos un punto en cada una de las filas. Al inicio me salto un punto y en el siguiente realizo el del inicio, que es la disminución. Luego voy a tejer 9 puntos. Y cuando me falten 2 puntos para terminar, me voy a saltar uno y en el último realizo un punto. En esta fila 12 me quedan en total 11 puntos. En la fila 13 hago exactamente lo mismo. Inicio con una disminución, luego voy a tejer 7 puntos y cuando me falten 2 realizo la disminución al final. Me quedan en total 9 puntos. En la fila 14 lo mismo. Inicio con disminución, luego voy a tejer en total 5 puntos y cuando me falten 2 realizo la disminución. En total me quedan 7 puntos. Voy a realizar la última fila, que es la fila 15, haciendo lo mismo, iniciando con disminución, luego tejiendo 3 puntos y finalizando con disminución. Allí en la fila 15, que es la última, me quedan en total 5 puntos. Y así me queda ya la forma de nuestra cabecita de reno. Voy a dejar la hebra larga para con esta hebra coser todo nuestro bordo a la pieza número 2. Vamos a realizar la segunda pieza exactamente igual a esta que acabamos de hacer. Yo, como les mostré al inicio, ya la tengo y lo que vamos a hacer con esa hebra larga es coser todo el bordo, también rellenando muy bien. Los ojitos, cuando tengas la segunda pieza, los puedes ubicar entre la fila 9 y la fila 10 con 2 puntos de separación, pero debes tener en cuenta, si quieres puedes esperar y no colocarlos todavía hasta que tengamos el hocico y la nariz, porque ellos deben ir encima precisamente donde termina nuestra nariz. Entonces ese es el lugar indicado, pero si ves que debes bajarlo, la nariz te quedó más pequeña, pues lo debes ubicar mejor. Vamos a dejar estas piezas a un lado y vamos a tejer con el mismo hilo del mismo color. Vamos a tejer las orejitas. Yo ya tengo una aquí, les voy a enseñar cómo hacerla realizando la segunda. Aquí tenemos una y al coserlas les sugiero y les recomiendo doblarla de esta forma para que tenga una forma como puntiaguda o como más cerradita, para que no nos quede así toda abierta como osito, sino como reno. Entonces vamos a coser aquí uniendo cuando la vayamos a poner en nuestra cabecita. Vamos a comenzar la parte de la oreja. Para las orejitas ya sabemos que debemos realizar 2 exactamente iguales. Vamos a tejer para iniciar 5 cadenas al aire y también vamos a trabajarla en filas. Desde la segunda cadena realizamos 3 puntos. 1, 2 y 3.
En la última cadena que nos queda voy a realizar 3 puntos. 1, 2, 3 y voy a girar para trabajar por las cadenas de abajo, también tejiendo 3 puntos. Y ahí ya terminaría mi primera fila. Esa fila me quedaron 9 puntos. Subo con una cadena y giro la labor. Voy a trabajar ahora iniciando con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente realizo un aumento y termino la fila con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Aquí en esta fila 2 te deben de quedar 10 puntos. En la fila 3 giramos e inicio con 4 puntos. 2, 3, 4. Y luego realizo 2 aumentos. Un aumento y mi segundo aumento. Y termino la fila con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Aquí termino la orejita dejando una hebrita larga para coser a la cabeza cuando ya la tengamos rellenada y cosida. Voy a cortar la hebra interna y vamos a doblar, como ya les indiqué, al coser uniendo los dos extremos o las dos puntas. Vamos a realizar las 2 orejitas. Debes tejer otra exactamente igual. Vamos a realizar ahora los cuernitos. Los cuernitos sí son de un hilo café mucho más oscuro, mucho más encendido. Y igualmente debes realizar 2 exactamente iguales a como te lo voy a enseñar. Con el hilo café oscuro vamos a comenzar tejiendo 11 cadenas al aire. Desde la segunda cadena, en este caso el cuernito lo vamos a realizar todo en punto media vareta. Desde la segunda cadena vamos a realizar 2 medias varetas, 1 y 2. Luego tejeremos 5 cadenas. Y desde la segunda cadena realizaremos 4 medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Luego retomaremos en las cadenas de abajo donde veníamos y allí vamos a hacer 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Luego tejeremos 3 cadenas al aire y desde la segunda vamos a hacer 2 medias varetas, 1 y 2. Nuevamente retomamos las cadenas de abajo y terminaremos con 5 medias varetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Hago una cadena y dejo la hebrita larguita para coser a nuestra cabeza. Y así nos ha quedado el primer cuernito. Debes realizar 2 exactamente iguales. Debes realizar el otro, ¿listo? Vamos ahora a realizar el hocico. Para el hocico lo vamos a trabajar, yo lo estoy trabajando en un hilo piel o un crema. Y vamos a repetir las 4 primeras rondas que hicimos acá en la cabeza, comenzando con 6 cadenas, como lo hicimos al inicio, donde tuvimos que hacer 2 piezas de estas exactamente iguales. Vamos a repetir la ronda 1, 2, 3 y 4, hasta la ronda 4 para poder realizar el hocico. Puedes devolver el video donde iniciamos haciendo las 4 primeras rondas y lo vas a trabajar de este tono. Vamos a realizar la nariz, que es de hilo rojo. Con el hilo rojo vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a trabajar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a realizar en la ronda 2 aumento en todos los 6 puntos.
6 aumentos. Seis aumentos y nos quedan 12 puntos en total. Vamos a trabajar en la ronda 3 los mismos 12 puntos. Dándole un poquito de altura o relieve a nuestra nariz. Y giramos nuestra naricita para que nos quede por el derecho. La vamos a ubicar encima de nuestro hocico. ¿Listo? Tenemos acá el hocico. Tenemos los ojitos y la nariz la rellenamos un poquitito y la cosemos justo al borde donde están nuestros ojitos. Yo te sugiero y te recomiendo que cosas primero las partes del hocico y la nariz a una de las piezas de la cabeza donde pusiste los ojos, y cuando estas dos ya estén ahí en la costura bien pegaditas, ahí sí podamos empezar a coser la cabeza junto con la otra pieza que tenemos y rellenar. Ese nos facilita mucho más coserla sin haber rellenado. Entonces vamos a hacer esto, voy a coser y les muestro cómo lo vamos a ubicar y en dónde van a ubicar cada cosita. Mis chicas y mis chicos, ubiqué el hocico, lo rellené muy mínimo. La nariz también muy poquito y la cosimos bien debajo de nuestros ojitos, lo más centrada. Y así ha quedado. Por detrás solamente es cortar hebras. Vamos ahora a coser esta pieza junto con la otra. Cuando te quede una abertura solamente vas a rellenar y terminamos de cerrar. Lo vamos a coser tomando una hebra de un extremo al otro y así continuamos por todo el borde. Ya he rellenado nuestro renito y lo cosí muy bien, como ustedes ven, y le cosí los cuernitos justo encima de cada uno de sus ojitos, listo, en esa misma dirección. Y con los cuernitos hacia adentro, mire, con los dos cuernitos hacia adentro. Aproveché con este mismo hilo con que estoy cosiendo los cuernitos, los saqué en todo el centro de los cuernos y voy a dejar un arito más o menos larguito y aquí voy a hacer un pequeño nudito para que ya nos quede nuestro aro de colgar. Las orejitas, como les indiqué, vamos a coser, unirlas los extremos y las vamos a coser justo debajo de nuestros cuernitos. Cuando ya tengas ubicadas las orejitas, solamente con el hilo de los cuernos, el mismo café oscuro, vas a realizar una línea desde donde termina la nariz por el hocico, abarcando 4 rondas. Y simplemente una lineecita alrededor hacia afuera para que nos dimule una sonrisa. Y así hemos terminado nuestro adornito de este día del calendario de Adviento de nuestro renito. Espero que lo hayas disfrutado, que realices muchos adornitos. Le puedes cambiar el color de la nariz, el color del hocico, también el color de las orejitas por el crema también, del mismo del hocico, quedaría perfecto también. Puedes hacerlo variando los colores como siempre te sugiero para que tengas muchos más adornos para tu árbol. Llenarlo de reno sería perfecto y muy hermoso. Así que espero la fotico de tu reno en mis redes sociales, que me etiquetes, poder ver tus adornos terminaditos y nos vemos en el siguiente día del calendario. Ya estamos próximos a terminar nuestro calendario de Adviento, así que espero que los hayas realizado todos y que puedas etiquetarme en esa decoración tan hermosa que seguro te va a quedar. Nos vemos en el siguiente día. Bye bye.